Pink Kingdom, un podcast para mujeres extraordinarias. Bienvenidas a un nuevo episodio en Pink Kingdom. Yo soy Leti Oropesa y en medio de un mundo realmente oscuro, me encanta pintar el mío de color de rosa y a poder ayudar a otras a que también puedan pintarlo. En esta ocasión, estamos aquí súper contentos y emocionados porque tenemos una invitada de lujo. Yo quiero presentarla antes de que aquí con esto van a saber ustedes quién es, pero ella es fundadora, junto con su esposo, de NGI Global. Ya con esto ya les dije todo. Hace 34 años iniciaron el ministerio y fundaron NGI Global, y Dios los ha usado para levantar iglesias y líderes alrededor de toda la nación mexicana y algunas iglesias en otros países, aproximadamente en 37 iglesias, y es autora de 2 libros, Pasando Herencia y Aventuras con Jesús. Algunas de las iglesias que tienen fuera de la Ciudad de México o del país de México son Argentina, El Salvador, Honduras. Pero sin más preámbulos, yo quiero presentar aquí a una mujer que admiro y que amo muchísimo, la profeta Margarita. Ay, muchas Bienvenida. gracias, Leti. Qué bendición poder estar aquí Yo quiero presentar estos libros que son una gran bendición. No sé a qué cámara los pongo, a la cámara en medio aquí, para que los puedan ver. Luego los vamos a estar regalando, ya les vamos a decir todas las cosas que se tienen que hacer para poder tenerlos, porque son una bendición. Cuéntenos un poquito de los libros, profeta. Sí, bueno, este libro nace en que yo siento muy fuerte un llamado o una carga espiritual en amar a Dios a través de la familia y verlo caminar en la familia y actuar en la familia. Yo soy una fan del Espíritu Santo, que Él es la mejor persona que nos puede guiar para que nuestras familias caminen con Él. Y pasando herencia es el Padre Celestial, por eso puse la mano del Padre y el bebé tomando la mano de su papá, porque creo yo definitivamente que cuando nosotros creemos en la paternidad de Dios, la vida de cualquier persona puede tomar la mejor dirección en su vida y poder conocer e introducirse en el reino de Dios y alcanzar las herencias y todo lo que viene a través de ella, ¿sí? Entonces, para mí fue muy importante escribir este libro y yo les animo a que lo lean, pero sobre todo que sigan las instrucciones, porque para mí fue un éxito y yo creo que parte de eso es lo que Dios ha podido usar nuestra vida, mi esposo y a mí, a través de estos principios que Él nos instruyó a través de la palabra. Entonces, igual este libro de Aventuras con Aventura Jesús. con Jesús, es un libro que tiene para que el niño coloree, pero que tiene los Es principios, interactivo. sí es interactivo, ¿sí? Y enseña al niño cómo orar, ¿sí? Me Enseña, encanta esta foto, no sé si se puede ver, a pero ver, eso está usted como un payasito. ah, sí, como un payasito. Qué lindo. Ese libro, atrás, lo escribí hace muchísimos años, todavía no habían, nacido, Rodri, ni Rodri, Scarlett, ni ni Scarlett, Luca, ni otros nietos. Aquí está Valentina, pero aquí está con mi sus mi risas, madre, Valentín. sus servilletas y mi hija, ¿sí? Y la nieta. Y la nieta. Aquí, 4 generaciones. Dios me dio el privilegio de ganarme a mi abuelita. O sea, Pero faltaba ya ahí ya una. mi abuelita había partido con el Señor. Entonces, verdaderamente, Dios dice en su palabra que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac Y el Dios de y Jacob. el Dios de Jacob. Entonces, son generacionalmente, vas conquistando tus generaciones, el mismo Dios que caminaste con él, es el mismo Dios que van a caminar tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Entonces, eso está en la palabra de Dios y a mí me conquistó Dios de esa manera y me enseñó a caminar y es ahí donde empieza, ¿verdad? Nueva generación. Wow, cuéntenos, queremos saber, yo creo que todas las que nos están viendo,
un poquito más acerca de usted. Ya muchas de nosotras conocemos su testimonio, pero hay muchas otras que yo sé que van a salir muy bendecidas con todo lo que Dios ha hecho en usted. Y queremos saber cuál es el momento más oscuro en la vida. A nosotros, lo que es Pink Kingdom es a poder ayudar a otras mujeres a que decidan pintar su Así mundo de es. rosa, pero no porque no haya circunstancias difíciles Sí, ni nada. claro. ¿Cuál es el momento más oscuro en la vida de Margarita Palmer? Bueno, de verdad, el no conocer a Jesús te hace tomar decisiones que al final producen dolor en tu alma. Y pues la vida que uno sin Jesús, toma decisiones en caminos falsos. Y yo fui una persona que creí que me las sabía de todas a todas, ¿verdad? Vengo de una vida en la cual muy independiente, fui la última hija de 7 hermanos, fui la La oveja oveja negra. negra. Y curiosamente, fíjate, Dios es tan, de verdad, es único. Ajá, sí. Créeme que cuando yo conocí a Jesús, yo fui el testimonio más pésimo por el cual Dios podía usarme para que mis hermanos me escucharan, Ajá, porque yo fui la pata de Judas. ajá, Lo que no hicieron mis hermanos y mis hermanas, yo me lo eché. ajá. O sea, yo era parrandera, jugadora, de todo. Entonces, yo de verdad me quería comer al mundo de un bocado. Y pues ahí es donde yo experimenté el dolor de las malas decisiones que muchas veces uno, una decisión puede ser que tú puedas decir en tu vida, bueno, yo si hago las cosas mal soy yo y punto y qué, como Ajá, dirían, ¿no? Pero hay veces que los malos caminos pueden afectar a terceras personas, ¿no? ujú, Y yo me acuerdo que según yo me enamoré perdidamente, ¿no? ajá. Pero en verdad, de alguna manera, el tomar malas decisiones, no conocer los principios de Dios, pensar que el amor, y eso es bien importante, chicas, el amor no es nada más, sentir, Maripositas en el estómago. maripositas, el amor va más allá, ¿no? Y pues teniendo la relación con un novio yo creí amarlo y yo creí que él Creíste me que la amaba, amaba. pero en verdad estábamos los 2 muy inmaduros, muy, sin conocer, ¿Cuántos años tenía ahí? ay, ¿cuántos años? Como 19 años, yo creo. 19. Sí. Y, pues, salí embarazada de mi novio, y en ese momento me acuerdo que todas mis amistades yo era popular en cuestión de muchos amigos, era muy fiestera, yo era la que armaba El alma de la fiesta. yo armaba las fiestas donde no había, no, que no tengo dinero, no, vamos a cooperar entre todas, pero nos vamos de parranda. Entonces, Ajá. pero cuando yo me encuentro en ese dilema de que estaba yo embarazada, yo me acuerdo que se lo dije a él y él me dijo, voy a hablar con mis papás. Imagínate. Ajá, sí. Nunca volvió. Se Fue una, quedó, se no, quedó no, hablando. no, fue una plática muy larga que hasta ahorita no hay No sabemos qué no habrá, saben qué por qué pasó. conclusión habrán llegado. Pero quiero decirte que en ese momento, yo me acuerdo que yo fui con mis amigos y les conté, y todos mis amigos me decían: "Margarita, no, mira, hazte el grado". Y yo decía: Yo estudié toda mi primaria y secundaria con las monjas, Ajá. y las monjas nos llevaban, como videos, Wow. y en esos videos una vez nos enseñaron cómo era un legrado, y cómo en ese video, cómo metían como una cosa así, y el bebé se hacía a un lado, y cuando lograba agarrarlo, lo despedazaba y sacaba sus manitos. Ay, me acuerdo que yo lloré en ese video. Y pasó el tiempo, pero yo Eso quedó grabado en usted. nunca pensé que yo iba a experimentar eso, ¿sí? Eso nos pasa, yo creo que cuando nosotros no estamos conscientes o somos engañadas por emociones tan falsas, Ujú, porque la verdad, este, el, el ser responsable es un fuerte, como, es una fuerte convicción que tiene que traer peso
para tomar decisiones en donde no te arrepientas en toda tu vida. Entonces, yo recuerdo que mis amigos me dijeron, es más, uno me dijo: "Mira, yo te presto la lana, pero vete a hacer el egrado". Entonces, Porque para ellos su vida se había terminado, ¿no? me dijeron, porque a veces algunos amigos me dicen: "Mira, Chelita, a Ajá. ninguna mujer la quieren con chiquito", me dice. Ajá, O sea, wow. vas a perder tu vida. Nadie te va a querer. Nadie te va a querer con un hijo. Entonces, yo recuerdo que cuando me dijeron eso, se me vino a memoria El es video. el video, y yo no me atreví, yo dije: "No". Luego vino un familiar muy cercano a mí y me dijo: "Yo te doy el dinero". No, 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 ni que lo sepa mi mamá porque se va a morir. Había fallecido mi papá. Y fíjate que qué ¿Cuánto interesante, tiempo tenía que había fallecido? tenía ya como 5 o 6 años mi papá muerto. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando muere mi papá, diría esta, la locota esta, ¿cómo se llama? La que canta Quiero cargar el pelo suelto. Ah, Gloria Trevi. Ella. Hace cuenta que yo me solté el pelo, porque Ajá. yo no salía antes si no iban mis hermanos. Ujú. Entonces, yo en mi casa había visto mucha injusticia, que mis hermanos había una manera de que, pues decían: "No, mamá, yo no voy", y que no vayan a ningún lado. O sea, si queríamos ir al cine, pues mi mamá: "Si va fulano, sí, si no, no". Y: "Oye, no seas malito, vamos al cine, vamos al cine". "No". Ay, ¿sabes quién va? Va fulana, alguna amiga que le gustaba. Dice que le gustas. Se quedaba. Y a veces los llevaba yo a la disco y le decía a mis amigas: "Baila con él, por favor, es que tu hermano es un aguado". "No importa, no importa, ahora sácalo a bailar, sácalo a bailar". Entonces, eran mis hermanos, eran buenos muchachos, Ajá. ¿sí? Te digo, todo lo que yo hice, ninguno de ellos lo hizo. Entonces, y hasta la fecha son buenos esposos. Gracias a Dios, ya todos son cristianos, porque cuando yo vine a Jesús, eh, la promesa de Dios fue que dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Tú tú y tu casa. y toda tu casa. Entonces, cuando a mí me comentaron esa parte, este, fue algo sobrenatural porque yo me iba a bautizar ese día. Entonces, en mi casa, mi papá estaba muy grave y una amiga de la calle que vivía en la cuadra de nosotros, Dios le dijo: "Quiero que tú, cuando sepas de alguien que se va a morir, vayas y me lo entregues. No le digas a la familia, no le esto. Tú vas y que me acepte y que escriba su nombre y que yo lo voy a salvar". Y ella lo hizo con mi papá. Y yo nunca supe Hasta el día que se bautizó. hasta el día que me bautizó, que me vio y empezó a llorar. Me dice: "Mira, Maguito, cómo Dios promete y lo cumple. Tú eres una promesa". Y le digo: "¿Por qué?". Y me cuenta: "¿Te acuerdas cuando yo fui a ver a tu papá?". "Sí, ese día se entregó tu papá". Wow. Y yo lloré. Dice: "Mira lo que dice la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y Será serás salvo salva tú tú. y toda tu casa". En el momento que ella me habló esa palabra, para mí fue un golpe, pero hermoso en mi corazón. Y yo en ese momento pude ver a Dios de una manera muy diferente. Pero anteriormente, antes de irme a cómo recibo yo a ¿Cómo Jesús, recibe Jesús? porque yo estaba enferma de mi columna, había Bueno, algo. ¿qué pasó con ese embarazo que Pero sí, pero me estoy adelantando ya. antes Bueno, de fíjate que decidí hablar con mi mamá y decirle la verdad. Y entonces mi mamá me perdonó y pues gracias a Dios, nació hoy Rodrigo. Imagínate si yo me hubiera hecho el grado, un hombre como que Dios usa ahorita de una manera padrísima, Ujú. ¿sí? Mis nietos, Rodriguito, Valentina. Nadie de nosotros No, estaríamos aquí, no, ¿no? entonces, la verdad que Sí, que por él, Dios usó también su vida para que yo pudiera conocer a Jesús. O sea, sí, sí, yo me acuerdo que cuando yo te vi, no.
Ese es, eso no, eso tenemos que contarlo ahorita. Bueno, la verdad La es fe que que Dios le dio cuando me dio. sí, yo, de alguna manera, Rodrigo, es un chico súper especial porque trae algo especial de Dios. Definitivamente, la manera en que Dios me usó, a pesar de mis circunstancias, como humano en el mundo, ¿verdad? Dios hizo algo especial y yo siempre he creído que Rodrigo fue la persona que Dios usó para cambiar mi vida, porque mi vida después de eso ya no volvió a ser igual. No conocía yo a Jesús, pero sí, yo me acuerdo, mira, a mí me gustaba correr en el carro, yo hacía trompitos, me gustaba volar en esas calles que son, así de bajada con mis amigas y mis amigos. Wow, Desde que yo me embaracé y tuve a Rodrigo, dejé de hacer todas esas locuras. Como que le encontré sentido a mi vida y como que mi vida tenía que estar diferente porque había alguien que que dependía, que necesitaba necesitaba de usted. ser guiado y todo. Y entonces dejé, definitivamente dejé la vida que llevaba, aún sin conocer a Jesús, yo hice un pacto con Dios. Wow, Y yo me acuerdo que yo llegaba a mi cama y le decía a Dios, dame un papá para Rodrigo. wow. Rodrigo, porque yo cuando lo vi tan chiquitito me rompió mi corazón y yo dije, qué mala soy. Yo tengo papá y mamá y ¿qué va a decir cuando hable? Era una cosita preciosa y yo ni me creía que era mi hijo. Tenía Ajá. los ojos azules, así preciosos. Mi abuelita era de ojos muy azules. Entonces, yo me acuerdo que con Rodrigo me paraban en la calle para verle los ojos, Ajá. porque tenía un color de ojos muy bonito. Entonces, yo no me la creía, pues. Decía: "Señor, no me lo merezco". Yo conocía a Dios a medias, tenía ahí una religión, pero de alguna manera yo sé que Dios era el que ya estaba interviniendo en mi vida y viene a que Él empezó a pararme, a través de Él empecé a parar a no seguir en la maldad, pues. Llegó el momento en que yo le pido a Dios que ya venía Rodrigo para entrar a la escuela y necesitaba el acta de nacimiento. Sí. Y yo no lo había llevado porque yo esperaba que su papá viniera en un caballo a O sea, buscarme. usted todavía pensaba que el Sí, papá de Rodrigo sí, iba a sí. regresar. Pero cuando yo me doy cuenta que no era así, que ya tenía que irse a hacerle un acta de nacimiento, entonces yo empiezo a pedirle a Dios a mi manera, ¿no? Dios, te pido, no me vuelvo a portar mal, te lo prometo, no vuelvo a hacer nada. Pero Ajá. dame un papá para Rodrigo, dame un papá para Rodrigo. Él me va a preguntar, ¿y mi papá? ¿Y qué le voy a decir? Y entonces ahí fue donde Dios intervino y conocí al apóstol José Luis. Que en ese momento no No era. era cristiano, ni éramos dos hijos de Satanás bien puestos. Entonces, nos conocemos, duramos 6 meses Wow. de conocernos y casarnos. 6 meses. Fue algo así. De verdad que hay oraciones que dices tú: "Ay, Dios, ¿cómo contestas?", ¿no? Entonces, nos casamos y en ese tiempo, pues, los 2 éramos gente que nos gustaba salir a las disco, a todo. Y en una de esas, este, él y yo íbamos siempre, todos los fines de semana, a discos, a bares y todo, pero había algo que él y yo andábamos buscando. Y de repente llega su hermana de él a hablar con él un día y yo estaba, me acuerdo, en la cocina haciendo varias cosas y oigo que su hermana le decía, hermano, estamos mal. Dice, Jesús viene pronto y, y nosotros, Dios nos da la oportunidad para poder ser salvos. Y yo dije, ¿qué le está Que diciendo? será ser salvo. Sí, dice, de no irnos al infierno. Y si yo estoy en la paila, dije yo entre mí, ¿a poco se puede salir del infierno?
porque cada vez que me iba yo de happy, Sí, uno sabía, ¿no? Uno a uno le sabía. enseñan en la religión que profesaba yo, te enseñaban que era el purgatorio Ajá, sí. y que mi abuelita era rezadora. Ajá. Iba a orar por Y nosotros y nos y iban a que sacar. y que y yo le decía: "Abuelita, ¿pero a qué vamos allá?", Ajá. porque mi abuelita le invitaban a que fuera a rezar por alguien que moría. "Es que, hijita, acompáñame, porque las almas están en penitencia y hay que sacarlas". "¿Cómo la? Porque rezamos, se van a salir de ahí". Ajá. "Ah, bueno, okey". Entonces Usted ya estaba en el purgatorio. yo estaba en el purgatorio y yo decía: "Me tengo que conseguir a buenas rezadoras Cada que salía como mi decía: abuelita", pero 5 años más en el purgatorio. entonces, cada vez que yo hacía algo malo, yo decía en la noche: "¿Cuánto por esto, cuánto estaré en el purgatorio?". Ajá, De sí. verdad, en serio, ¿eh? Y ese era mi pesar a veces. Pero bueno, cuando llega mi cuñada y le empieza a decir que hay una vida y que puedes tú tener la vida eterna y que puedes escribirse tu nombre en el libro de la vida, yo no sabía que había un libro, yo no sabía muchas Que cosas no existía el purgatorio. que no existía el purga entonces se fue ella y le dije a mi esposo: "Todo eso que dijo tu hermana, ¿qué es?". Me dice: "Margarita, es lo que dice la Biblia". Porque ellos ya conocían, Sí, él él había viene sido de pequeño, familia ajá, que cristiana, ¿no? cristiana, pero se había alejado. Ujú. Entonces le digo: "¿Qué es eso?". "Sí, está en la Biblia". Y me puse a llorar: yo quiero eso, me gustó lo que dijo". Entonces, al otro día llegó su hermana con unos cassettes de predicaciones, y le dice a mi esposo: "Oyes, ven para acá". Ella, todo lo que dijiste ayer, le encantó. ¿Por qué no lo ve? Habla con ella, él queriéndose zafar a la Ajá, hermana, ¿no? sí. Y entonces mi cuñada empezó a hablarme el plan y me empezó a dar todos los días, me iba a visitar y a leerme la Biblia, pero ella tenía 15 días de haber recibido a Jesús. Había ido a un desayuno de hombres de negocio y en ese desayuno ella y su esposo se estaban divorciando y en ese desayuno Dios tocó a su esposo, ¿sí? Entonces él y ella decidieron seguir a Jesús. Pero entonces, después de al mes, me dijeron que estaban empezando a llegar a una iglesita. Y yo no sabía que tenías que ir a una iglesia. Yo empecé a leer Sí. la Biblia, a orar, porque ella me empezó a dar un seguimiento muy bonito y a empezar a encontrar y a saber todo lo que habría de venir, como dice la Biblia. Bueno, para no hacérselas larga, ahí es que empiezo a leer la Biblia, empiezo a conocer la palabra de Dios y es ahí donde cuando yo me voy a bautizar, la hermana La hermana, ah, se la encuentra y me le la dice. encuentra y me dice: "Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo". Es una promesa. Y que su papá había recibido 5 Ajá, años antes entonces a yo dije: Jesús. "¿Cómo? A ver, sí, si tú crees, dice, promete Dios que toda tu casa será también salva Wow. por tu fe". Entonces, el condicionante es que tú creas. Cuando yo oí eso, a mí me empezaron a enseñar en la Biblia que Jesús venía por una iglesia y que había un rapto, que Jesús venía en las nubes y que todos que tengan al Espíritu Santo van a subir y se van a ir con él. Cuando yo supe eso, desesperadamente pensé, claro, en mi hijo Rodrigo, acababa de nacer Jade, ya tenía como un año, este, y mis familiares. Entonces, yo le prediqué a mi familia, a mi mamá y a mis amigos, inclusive una de mis amigas de parranda hoy es la pastora Ena. Ajá, Ajá. ella, recibió a Jesús y, pues, hoy es hasta pastora, La ¿no? pastora Aina fue la que me planchó el Que tiene cabello. que ver mucho contigo, Ya luego ¿sí? contaremos esa Pero algo historia. muy importante que yo quiero decir, me pasé ya esto, ¿verdad? Pero tú me preguntaste de lo más oscuro, y en lo más oscuro hubo una luz que Dios siempre yo te comentaba hace rato que Rodrigo fue la persona que Dios usó para parar mi mal camino. Aún sin conocer a Dios, Dios usó su vida de él, porque cuando yo me acuerdo que él nació, este, para mí fue una gran bendición de verlo, conocerlo, y era un niño
así pequeñito, precioso, de ojos azules. Y cuando yo lo vi, yo dije: "¿Qué le voy a decir? ¿Quién es su papá?". O cuando me pregunta: "¿Y mi papá?". Y yo ahí lloraba y de todo. Y, pues, la verdad, cuando mi madre lo supo, para mí fue muy doloroso, porque yo se lo tuvimos que decir, y me acuerdo que mi mamá hasta se desmayó. Wow. Y donde se desmaya, en mi casa, la pared tenía tirol, y a donde se desmaya, se resbala en la pared y toda la cara Se le se raspó, sangró porque wow. ¿Y la los piel hermanos qué le dijeron? no, 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 no. Entonces, te voy a decir algo, para mí, este, fue una gran bendición porque Rodrigo vino a todos nosotros a hacer un cambio en nuestra vida. Yo recuerdo que cuando lo veía yo tan chiquitito, eh, de verlo tan pequeñín, y yo decía: "¿Qué voy a hacer con este niño? ¿Qué le voy a decir?". Pero me acuerdo que mi mamá en ese tiempo, este, pues ya estaba viuda, ¿no? Ella me abrazó, me dijo, eso sí me dijo, me acuerdo la primera palabra: "Yo nunca pensé que fueras tan tonta, hija", le dijo, "que Te te creí más. creía más inteligente". Pero Rodrigo vino a ser una parte, tanto en la vida de ellas como en mi vida, a un cambio. Y la verdad, todo era Y un ya después de eso, ¿cómo fue su actitud con usted? ella me recuerdo que me abrazó y me dijo: "Yo voy a estar contigo, no te preocupes, yo voy a ver por ti". Y empezó a darme fortaleza, y todo mi embarazo, ella me cuidó, mi abuelita. Me acuerdo que me llevaba frutas, que sí, cómo me sentía. Claro, yo en una depresión, Ajá. ¿verdad? Porque no estaba tan contenta. Me sentía yo tan mal de haberle fallado a mi mamá, Ujú. Pero porque ella no se lo echaba en cara. nunca, Wow. nunca. Y yo sí quiero decirle a muchas mujeres que están en un conflicto así, que ahorita está de moda aborta, ¿no? Ajá. No, no hagas eso. Dentro de ti hay un tesoro. Sí, wow. Sí, es algo especial. Y yo quiero decirte que Rodrigo, para mí, y ese bebé que tienes, yo te aseguro que es especial y que él te va a llevar a conocer cosas internas que tú eres, que desconoces. Wow. Y yo puedo ver hoy a Rodrigo ya todo hecho un hombre y viendo cómo él hoy el amor que tiene para las personas, para las familias. Y yo digo: "Dios, no me lo merezco, no me lo merezco porque te fallé tanto". Pero sin embargo, Dios siempre levanta tu cabeza. La Biblia dice que Él levanta tu cabeza. Y yo hoy le doy gracias a Dios de tener 2 hijos tan lindos que aman al Señor y que Dios está usando sus vidas. Y por eso es que yo creo firmemente, Gracias. gracias, en pasar herencia, porque una de las cosas, hoy en mi vida sucedió eso, pero hoy veo que Rodrigo tiene sus 2 hijos y de alguna manera sus hijos hoy aman a Dios, este, los 2 chicos son extraordinarios, de verdad, no porque sean mis nietos, aman a Dios genuinamente y ver a Dios lo que Él En hace sus generaciones. y mis generaciones y las generaciones de él, es que no importa tú de dónde vengas y los errores que hayas tenido, por Dios te puede usar. Dios te puede usar. Y Es bueno, entonces usted se convierte, le predica a todo su núcleo familiar. a todos, sí, ¿Y toda qué mi pasó familia. con esa iglesia donde la llevan? Bueno, me llevan a la iglesia y empiezo, pero mi hermana me acompaña y mi hermana sabe idiomas, y ahí en esa iglesia empiezan a hablar lenguas. Y mi hermana, que las 2 desconocíamos, llegamos con minifalda.
así todas así sexy, ¿no? Madonna. Madonas, yo me creía Madonna. Entonces, y mi hermana Julia Roberts. Ajá. Y entonces, empezamos a oír que la persona que estaba delante estaba orando en un idioma raro, pero había en mí una atracción. Y mi hermana: "Maggie, vámonos de aquí. Eso no es inglés, Maggie", porque mi hermana Gloria me decía Maggie. Y le digo: "Cállate, escúchalo. Ese hombre estaba Sí, hablando". porque lo estoy escuchando, me está No, no, diciendo. no, no, Maggie, no, no, no es francés tampoco, es francés. Dice: "No, ¿no será que aquí son hechiceros, son Ajá. brujos?". Le digo: "Escucha y cállate". Y yo estaba bien interesada en lo que estaba hablando ese hombre. Cuando ese hombre empieza a orar y yo empecé a llorar, pero me contuve y yo fui con la familia de mi esposo y mi suegro sabía que yo andaba mal de mi columna. Entonces termina el hombre de predicar y empieza mi suegro a llamarlo: "Venga, venga". Y el hombre le hizo caso, el predicador, y le: Pero "Mire". él sí hablaba español. Sí, él Ah, hablaba órale. español. Lo que estaba hablando En lengua, era sí. en lenguas, no era otra cosa, pero ella pensaba: ¿Pero era un qué predicador idioma", pero era mexicano o era ajá, de del? no, era un discípulo de Gigi Ávila. Oh, guau. Sí, él testificó que había muerto. Él era un beisbolista famoso. Pero en un lugar de béisbol hubo un tiroteo, y en el tiroteo lo matan a él, y él resucita porque su Guau. mamá ora por él. Entonces, a mí me impactó. Ujú. Entonces, cuando mi suegro lo llama: "Ella está enferma, se siente mal y no quiso pasar", le dice el predicador. Y yo me quedo así, qué pena, Porque ¿no? traía minifalda. Porque traía yo minifalda. Pero bueno, yo ni entendía que era mala la Claro, mierda. claro, claro. Yo llegué, imagínate, llegué a una iglesia pentecostés de las que no se pintan, no usan pantalones, no usan joyas, no Ajá. nada de eso. Y pues me vieron rara, ¿no? Ajá. Entonces, una hija de Satanás, ¿no? Ah. Bueno, entonces, la verdad es que a mí me impactó y cuando se acerca él, me dice: "Cierra los ojos". Y yo cerré los ojos. Cuando él me pone la mano aquí, clarito sentí donde entró la presencia de Dios y una mano en el lugar donde me dolía mi, mi espalda. Y sentí cuando sientes así un calorcito que te haces así, un calor en en forma de mano. Y en ese momento, Leti, Guau, nunca, jamás en mi vida, en toda mi vida pasada, había yo sentido eso. guau. Fue una presencia que empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y mi suegro: "¿Qué te pasa, Margarita?", me decía mi suegro. Y luego mi esposo: "¿Qué le hicieron? ¿Por qué lloras? Ya, 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 no es para Nadie tanto", me sabía decía. por qué. Y yo no podía ni hablar, Guau. pero con un sentimiento así, donde llegó Dios y sanó, limpió mi mirada, mi oído, nunca más fue igual, de ti. Fue algo de verdad único. Y desde ese día hasta el día de hoy, yo creo que Jesús es real. Guau. ¿Por qué? Porque yo tuve una experiencia con él. Con el Dios sanador. Sí, yo no podía No lo hablar, conoció de oídas, no. sus Y ojos lo desde vieron. ahí, nada ni nadie me detuvo a hablar de él y que lo conozcan, porque él es real, él es genuino. Y ahí fue donde empiezo yo a empezar a llegar a esa iglesita. Ujú. Y en esa iglesita, empiezo a crecer. Mi pastor tenía una paciencia conmigo, de verdad, única. Un día le llegué a decir a mi pastor que estaba yo leyendo la Biblia: "Oiga, pastor, yo ya le prediqué al diablo, pero", le dije: "Ya, diablo, ya arrepiéntete". No, pues ya con eso se para Sí, todo, porque yo ¿no? le dije: "¿Y cuál Lógico. es por qué el diablo?".
ya le hablé y ya le dije que se arrepiente para que ya no nos perdamos ninguno. No, pues Y se era me queda lógico viendo eso. mi pastor, me dice, a ver, hijita, ven para acá, siéntate conmigo y trae la Biblia. El diablo no se puede. Y me empezó a contar la vida que dice la Biblia de cómo nace el enemigo, cómo él se hace malo y cuál es su Su futuro, final. su final, y que no hay ya ninguna. Y entonces yo dije, wow, entonces esto es más serio. Y recuerdo que le dije a mi esposo, Eso está serio. esto está serio. O sea, yo pensé que hablándole a él a lo mejor, pero luego le dije, pues, ¿sabes qué, mi amor? Pues vámonos a vivir al rancho. Allá no vamos a pecar. Allá no, para que esperemos a Jesús. No, fue radical, No, ¿no? no, sí fui radical. Entonces me dice mi amor, ya te quieres volver monje tú. Los monjes se van a encerrar. Tú Ah, necesitas predicar a Jesús. Y entonces mi pastor, de verdad que tuvo una, paciencia. una paciencia y una delicadez de verdad de poderme guiar en el momento donde yo no conocía nada de Jesús. Y yo le Qué animo a... increíble, porque a veces como pastores no sabemos qué joyas o qué tesoros Dios nos entrega en las manos para guiarlas Sí, y entrenarlas hacia su sí. Y propósito. mira, tristemente, mi, ¿Qué pas- pasó con mi él? pastor, él firmó un documento en, de un matrimonio de una persona que él conocía que se volvió a casar. Y él fue testigo en el antiguo casamiento y en el de ahora. Oh, wow, Entonces, la ex esposa de esa persona lo fue a decirle a sus pastores, de mi pastor, que él había cometido eso. Entonces, lo quitaron de ser pastor ok. y entonces la iglesia donde yo llegaba se quedó sin pastor. Y es ahí donde mi esposo y yo estábamos ya muy metidos, Quedaron sin sí, pastor. muy metidos con Dios. Y nosotros ya en ese tiempo yo ya le estaba predicando a toda mi familia y hacíamos reuniones que se juntaban 30, 40, 50 gente. Qué importante que cuente eso, pastora, porque muchas veces hay muchas personas que ven en la iglesia a muchos líderes que son familia, ¿no? Ajá. Y él, el primo, el hijo, entonces dice, no, pues es que es iglesia de familia, porque así empezó. No, y es que tú, Empezó predicándole a sí, su propia sí, familia. por eso dice la Biblia, el Dios de Abraham, el El Dios Dios de de... Isaac y el Dios de Y Jacob. no, y el ser testigos también. El me Exactamente. seréis Mira, testigos, dice la primeramente. escritura, y ellos le dijeron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice, pero recibirás, en Hecho 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre Ujú. vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, dice, en Jerusalén, Jerusalén. o sea, en tu casa, Ajá. ¿verdad? Luego dice, en Judea, En toda Judea, ajá. todo alrededor de tuyo. Y luego En Samaria. en Samaria y a los confines del mundo. O sea, a veces queremos ser testigo primeramente en los confines Sí. y no somos testigos primeramente en Jerusalén. Y testigo se habla de que vives una vida plena en Dios Ajá. y que verdaderamente para que tú en tu casa te ganes a tu familia, tienes que dar testimonio, Ujú. porque sin testimonio, ¿quién te cree? Y tener sabiduría también. Exactamente. Entonces, la verdad es que de alguna manera Dios eh, Le dio la me sabiduría. dio la palabra correcta en el tiempo correcto y yo fui con mi esposo siendo guiados por la palabra. Y cuando ponen en disciplina a mi pastor, pues nosotros ya estábamos predicándole a todo, teníamos a mucha gente que llevábamos a la iglesia y algunos de ellos, Amigos, a todos, vecinos, vecinos, todo, familiares. todo. Eso era lo que tenían. Entonces, todas esas, No, es importante porque muchas, ¿cómo inician tantas iglesias de sí, de divisiones? divisiones, sí, De que de lo que saqué de la otra iglesia, de lo que me robé de la otra iglesia, es importante que la sí, gente conozca cómo inicia algo verdadero sí, y algo genuino inicia en el ser testigos. así es. Recibiréis poder y me seréis testigos. Es más, Leti, mira, yo tengo No hermanos. se robaron, no necesitaron No, yo robarse de tengo ninguna hermanos otra que yo les iglesia. llevé la palabra, Sí, sí, que yo les llevé la palabra y en ese tiempo yo no sabía que era pastora. Entonces, mis hermanos, unos vivían por un lado y por ahí habían iglesias y ellos se quedaron en esas iglesias que hasta el día de hoy ellos siguen allá, ¿sí? Ni eso me atrevo a hacer. ujú, Entonces, nosotros empezamos a predicar la palabra
y empezamos a crecer. Es bien importante que entendamos que en el reino de Dios hay un orden, Ujú. ¿sí? Y que así como hubieron 12 tribus en Israel, hubieron tribus que se rebelaron, Sí. ¿verdad? Y la única tribu, Dos tribus, Leví y Judá. ajá, y entonces necesitamos entender que todo lo que nazca de Dios tiene que ser puro y tiene que ser genuino Y en obediencia. y en obediencia. Entonces, nosotros empezamos a predicar, mi esposo y yo, y empezamos a crecer porque llegaban Porque y ustedes seguían leyendo la palabra en su sí, casa, ¿no? sí, en la casa y luego yo te presto mi casa. Y mi hermana, toda la semana nos las pasábamos de casa en casas. La pastora Ena en su casa, hacíamos un grupo y en casa de mi hermana Gloria, en casa de otra familia que también. Y así empezamos. ¿Por qué no vamos a mi casa? Y pues compartíamos el Pero pan. ustedes ni siquiera pensando, vamos a hacer Nunca, una jamás. iglesia. Nosotros no queríamos ser pastores. No teníamos ese entendimiento. Y me acuerdo que había un pastor que tenía iglesia, pero no Ajá, tenía miembros. ajá, Y nos invitaban a predicar para que fueran todos los que nos seguían. ajá. Entonces, de alguna manera empezamos así y vimos que ya en las casas No no entraban. entrábamos. Y entonces ellos mismos, nosotros le dijimos, vayan a la iglesia que ustedes sientan que pueden crecer. Y entonces ellos nos hablaban los fines, ¿y a dónde van a predicar? Allá les caemos. Y allá iba la gente y nosotros decíamos, no, mira, recuerdo que el centro cristiano era una iglesia con principios bíblicos, Correctos. creían en el Espíritu Santo y todo, ¿no? Entonces, nosotros le decíamos, vayan, el centro cristiano es una hermosa iglesia, el pastor Alejandro Bojorquez, que ya partió con el Señor, Sí. vayan, ahí quedó gente. Ajá. Ahí estuvo gente también que nosotros le predicamos, pero sin embargo hubo gente que nos hablaban, ¿dónde van a estar? Hasta que un día llega un amigo de nosotros que es predicador y, y dice, oye, José Luis, ¿por qué no hacemos algo para ganar almas? Tú eres muy bueno. Ah, sí, sí. Y me acuerdo que hicimos un evento. 5,000 personas llegaron. Wow. 5,000 personas, Leti, Ajá. en el Wow. primer evento. Y entonces el predicador dijo, se sorprendió Manuel Azúcar, ya falleció también él, y nos dijo, oigan, ustedes tienen un llamado a pastorear. No, dice mi esposo, yo no soy pastor, yo soy evangelista, yo Ajá. voy a ganar almas y que alguien las cuide, decía él. Él sabía lo Ajá, que cuesta sí, pastorear, pero ¿verdad? yo sí era de visita. Yo Ajá. todos los días en la mañana iba a visitar a personas. Llevaba yo un librito, porque así me evangelizaron a mí, Leti. Ujú. A mí me afirmaron, ya ahora la gente no quiere afirmar a las almas. Es tan bonito irles llevando paso a paso el plan de Dios, porque dice la Biblia que nosotros tenemos que, dice, que debemos de hablar lo que ha de venir, Ujú. ¿sí? Enseñarles lo que habría de venir. Entonces es nuestra Y que responsabilidad. guarden todas estas cosas que les he Ajá. enseñado Así es. Entonces yo crecí con ese tipo de mensaje. de mensaje. Yo creí y hasta el día de hoy yo me puedo sentar en una mesa y llevar Horas, nos horas. consta. Y la verdad Juntas que de 11 horas. y a veces estamos así que ya estamos cansaditas, pero ahí está el hambre de Dios y todo. Pero bueno, eso es parte del poder del Espíritu Santo que está en tu vida, pero algo que tenemos que es el vivir una vida plena en Jesús, una vida diariamente de decir, Dios, hoy, ¿qué quieres que hagamos, Señor? ¿Sí? Y eso es algo muy importante, ¿no? Y algo que aprendí es que tenemos que ser audible a la voz de Dios. Y yo me acuerdo cuando Rodrigo, de la prepa a la universidad, pasan un tiempo los jóvenes en donde se quieren conocer cosas, ¿no? Y eso me pasó con Rodrigo. Entonces, cuando te conoce Rodrigo, es ahí que yo estaba orando por él para que
hiciera el hombre que soy, Ajá. ¿sí? Y recuerdo que lloraba, 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 y yo decía: "Señor, tú tienes a la mujer de Dios". Yo a Rodrigo le había yo espantada un montón, ¿eh? Pastora, yo quiero preguntarle, ¿qué pasó por su mente cuando vio? O sea, usted era Madonna, pero yo Ya era era una Britney Spears wannabe, porque yo fumaba. No tomaba porque, pues, me hacía mal el alcohol, pero pues era chócala, terrible. porque yo también, yo Era vomitaba con el sí, alcohol. era terrible, ¿no? También así. Entonces, llego a la casa con la profeta y él nunca me dijo que era hijo de pastores ni nada, porque, pues, en ese momento él estaba lo voy a traer a que cuente el testimonio, también lo tendremos por acá. Y él nunca me había dicho que era hijo de pastores, y yo llego a buscarlo a su casa, y me dice: "Bueno, espérame tantito". No, 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 no sale. Dice que él me ve por la ventana, y usted me ve por la ventana, y dice: "¿Quién es esa muchacha?". Y que le dijo: "Una amiga, mamá". Sí, Y sí, que le dice: "Pues una mujer como esa es la que Dios me dijo que Dios tiene para ti". Y sí, yo me recuerdo estar fumando, y cuando usted sale y me dice: "Hola, ¿cómo estás? Yo sí. soy Margarita, la mamá de Rodrigo", no se presentó como No, pastora ni no, no, nada. no. Y yo me acuerdo que me cambié El el cigarro cigarro. de la mano, le di la mano y me dijo: "Y tengo una plancha de pelo". ¿Qué pasó por Sí, su no. mente? Porque o yo como mamá, como pastora, si mi hijo me llega a traer una mujer así como yo era, me asustaría, ¿no? No, pues, la verdad es que Dios me dijo que eras tú. Cuando yo la vi, clarito oí que la voz de Dios que me dijo: "Es ella". Y entonces yo decidí acercarme a ti para ver cómo poder empezar a platicar contigo, Ajá. pero lo más impactante, Leti, es que yo recuerdo que cuando, eh eh, viene un acercamiento por la pistola, este Por la plancha de ajá, pelo. por la plancha, perdón, es Porque que me le dijo: "Y llamamos tengo una plancha de pelo". Pero en ese entonces, ahorita una plancha de pelo, pues, es sí, cualquier cosa. no había, Ajá. eran escasas, No, empezaban a salir, me no, acuerdo. tener una plancha de pelo en ese momento era como el santo grial. Yo ni lo sabía usar. Sí, no, yo me acuerdo que llegué y le dije: "Bueno, sí, está bien", porque consiguió mi número de teléfono y me habló, o sea, nada más le faltó. Una Sí, vez fue con mis papás a sí, la sí, casa. sí, sí. Bueno, y yo llego a que me planchen el pelo y ahí entra la pastora Ena. Ahí fue mi aliada. Entonces, ahí la verdad es que Dios nos, de alguna manera, es único. Yo creo que esas son diosidencias y que yo sabía que había algo que tú estabas pidiéndole a Dios, porque te vi sensible a la voz de Dios. Y yo dije, es una buena chica y yo sé que Dios va a hacer algo con ella. Yo me recuerdo cuando me estaban planchando el pelo, que yo creo que era aceite ungido, y nada más escuchaba que hacía: "Sharabakaraman, cantarramakayarama". Me acuerdo que yo le di ese trabajo a la pastora Y a Eda. la pastora Ceci, ¿no? Eran las 2 intercesoras, en ese momento no eran pastoras, eran las intercesoras de la iglesia. Y me acuerdo que me dice: "Veo orfandad, orfandad". Y yo: "Sí, ¿cómo lo sabe?". Porque yo también estaba en una búsqueda. Yo Sí, sabía. sí, sí. Cuando ellas me empiezan a Es hablar que con tus usted. ojitos lo decían. Sí, Sí, sí. Y yo también estaba en una búsqueda de algo espiritual y había algo que me decía que existía algo más. Yo sabía, porque yo veía cosas, y desde chiquita, ¿no? Entonces, cuando ustedes me empiezan a hablar del mundo espiritual, yo dije: "Yo sé, es real, yo lo veo, yo lo puedo ver". Entonces, fue cuando yo le dije: "Sí, tomen, arréstenme". y Sí. la verdad fuiste audible a la voz de Dios. Enseguida tú decidiste seguir a Jesús y la verdad por la decisión que tú tomaste ayudó que Rodrigo se le quitara ese miedo que lo podías dejar por ser cristiano, porque más bien eso era, yo creo, en él. Pero igual la sabiduría que a usted le dio Dios de poder ver lo que no podía ver nadie más. O sea, yo no creo que ninguna mujer en sus 5 sentidos, o sea, como humano, hubiera podido ver algo de Dios en una muchacha como yo en ese momento. Entonces, yo siempre lo honro y yo siempre a donde voy cuento esa historia porque yo oí siendo pastora, mamá,
yo me doy cuenta lo difícil que tuvo que haber sido, lo de Dios que tuvo que haber estado en su vida para poder ver algo de Dios en una persona totalmente Es que yo lo oí, Leti. Cuando yo te vi en el bocho, ella es. en el bocho, porque tenía un bocho rojo. Llegaste en un Ajá. Volkswagen rojo y ella me dijo, ella es. Porque Rodrigo venía siguiéndolo un montón de muchachas, que él y yo decía, no, esa no es, esa no es. Y yo hasta sueños tenía y me levantaba y empezaba a llorar. Sí, sí, soy de ellas. Sí, sí, me metía yo al cuarto a ungirlo. Tengo que declarar. Como esos que cuentan, ¿no? Que cuando tienes mamá cristiana y abren los ojos y la mamá Shia, mamá Kender. No, no, sí, sí, soy de esas, ¿no? Tengo que confesarlo. Pero funcionó, Pero aquí está predicando. había una muchacha que le hacía brujerías, porque foto aquí, foto allá, foto en todas partes. Y un día entro a su cuarto y veo, tuve un sueño muy feo y yo dije, no, y voy a ungir su cuarto y me meto a ungir cuando empiezo. Abro el closet, la foto de ella. Abro la foto de ella. Abro la computadora. ¿Qué tiene su computadora? Cristel era mí. Y ahora muévela ahí. A Jade, ver, Jade, Jade, Jade. Jade. Y Jade, mamá, me va a regañar mi hermano. Porque pues Ajá. ella siempre con el hermano ha sido muy así, muy unida. Y entonces le digo, quítame eso. Borra toda esa computadora. Mamá, no, él va a saber que yo lo hice. ¿Me haces caso o te pego? Y entonces, conste, mamá, pero no, tú vas a decirle que. Entonces, me acuerdo que quemé todas esas fotos y declaré que todo ese hechizo se iba. Y la verdad, gracias a Dios, porque Dios me había hablado que con esa niña él iba a pasar cosas muy duras. Entonces, yo recuerdo que yo le decía a esa niña, no. Y, y Dios me hizo ver un día que la chica estaba con un chico afuera, besándose, abrazando. Pero en visión, no. No, Los me vio. dejó verlo. Y Wow, entonces ahí confirmé, porque yo me sentía mal, Leti. Ay, ¿será que estoy wow. siendo muy duro con esa chica? Pero Dios me dio a ver que lo que yo veía, que era, Espiritualmente, lo vi físicamente. Entonces yo dije, no. Y ahí me armé de valor. de valor. Gracias a Dios. No, mira, las mamás tenemos que tener, a veces se va a los 5 sentidos, no, al Espíritu Santo. Sí. Sí, porque la vida de nuestros hijos es muy importante para que ellos cumplan su propósito. Y yo veo el diseño de Dios de una manera tan hermosa que de verdad lo que Rodrigo y tú están haciendo de parte de Dios es algo sobrenatural. Me están avisando que el tiempo, de Ya se acá, nos acá acabó. tenemos a Pablita. Yo un día quiero que todo el mundo pueda ver los que están atrás de cámaras porque son un regalo de Dios. A veces un regalo un poco molestoso porque cortan la atmósfera, pero ahorita, si ustedes quieren saber el desenlace de esta historia, vamos a ver la parte 2 para que ustedes puedan ver lo que sigue de cómo ella decide pintar su mundo de rosa y cómo Dios la usa para ayudar a otros a que también lo pinten, porque ya vimos el lado oscuro, pero ahora vamos a ver el lado donde Dios la usa para pintar el mundo de rosa. Entonces, si tú quieres saber cómo termina esta historia, que era una historia de terror, vamos a la segunda parte y por mientras nos despedimos de este episodio, así que no te lo puedes perder y el corazón de Pink Kingdom. Bye. Dios te bendiga. Pink Kingdom, un podcast para mujeres extraordinarias.